El sentir y el pensar obligan a que al tejer, si uno trae lo que siente al momento de tejer, puede que cambie la textura, porque si está en un mal momento puede dejar muy apretado con el peine el tejido, o lo puede dejar muy suelto. Y entonces la conciencia de ese tejer no es solo la conciencia de estar tejiendo, pasando la cañuela, pasando los hilos, tramando, sino la conciencia de estar bien para tejer. Eso es lo más importante del tejido. Ahí se unen tres elementos que con Ferrani, Horacio y algunas otras personas compartimos en La Plata, y es que el tiempo eh, se vuelve un solo tiempo. El pasado y el presente son importantísimos para que el tejido quede bien a futuro. No es solo tejer para el presente, el tejido es para el futuro. Y eso nos fue dando a un equipo de personas y a mí la oportunidad de entender que los sueños se volvían tejido, los sueños se volvían realidad y que era importante permitirse imaginar y soñar y que era muy valioso estar en presente, pero para realizar bien el sueño, lo soñaba. Eh, Ahí nació una aproximación a un ejercicio que es por el cual me invitan hoy. Me pareció muy interesante y le de confesar que yo dejé que aparezca método kinésico, porque es que corrige, el corrector corrige porque no acepta que sea kinético. La kinesis es como la aproximación del movimiento. La kinesis es el ejercicio de contemplar cómo puede uno utilizar sus músculos y su cuerpo en una propiocepción entendida y hacer uso adecuado de ello. Lo kinético es un poco más del griego. De hecho, el primer cinematógrafo se llamó kinematógrafo. Los hermanos Lumière tomaron cuadros fijos y los volvieron movimiento. Y de ahí tomamos nosotros la idea. Nací en una casa donde los equipos de cine, el cine era muy importante. Y ahí entendí que había que poner en movimiento las cosas para transformarlas. Hoy les voy a compartir desde ahí en un espacio para después abrir esa conversación que siempre me contaron Ferran y Horacio que se produce acá. Y como todo lo de los momentos y la tecnología, ahora que estábamos ensayando con Mabel, hoy es la primera vez que no logro compartir desde el Zoom mi pantalla. Entonces le voy a pedir a Mabel, a ver, ya habíamos previsto que posiblemente no pasaba. Si ella puede compartir eh, primero El- un video, a ver si lo logramos, que es y muy corto. voy a por el vídeo y luego el PowerPoint. A ver si se ve y se oye. Ahora sí. Entiendo que se ve de momento, A ¿no? mano derecha el sonido está bloqueado, tienes que desbloquearlo. ¿Se Eso. oye? No. Pero entregué al pueblo de Manzanillo. Bueno, nosotros con la comunidad construimos algo que se llamó el Manzanillo Soñado y la comunidad visionó lo que quiere para su comunidad. Tiene ya un 60% cumplido, que son los programas de la... ¿Lo oís? Sí. Vale. Esperar, pues no sé si lo pongo desde el principio. Bueno,
Ok. Dura 40 segundos. A ver si haciendo así se pone desde el Hemos principio. trabajado con la comunidad, Yo creo que sí. que son el desarrollo de, por ejemplo, casas de la cultura, digamos, Canchas canchas deportivas, deportivas, la fútbol. UPA de fútbol, y que ellos puedan tener todo esto de una manera organizada. Básicamente lo que me imagino en estos lotes es un área de recreación para todos los manzanilleros. Realmente agradezco al proyecto Serena del Mar por donarnos este espacio y poderlo utilizar para nuestros manzanilleros. Isabel, esta maqueta tan importante que es, creo que esas ¿Sí? son las sesiones. Sí, ese es el inicio. Estuvo bien. Yo creo que eso es suficiente, Mabel. Gracias. Vale. En el año 2010, finales, 2011, Horacio Bozano visitó en Cartagena, llamada Cartagena de Indias, acá en Colombia, un proyecto que estaba empezando y que se llamó Manzanillo Soñado. Era promovido por una desarrolladora de territorios que tenía el equivalente a 1.000 hectáreas para desarrollar otra ciudad cerca de Cartagena. Nos invitaron a nosotros para que las personas de un pueblo pesquero que estaba rodeado de ese megadesarrollo de 1.000 hectáreas, donde en este momento ya hay un hospital de 5º nivel, una sede universitaria, y el total van a ser 15.000 viviendas de todos los espacios y formas de oportunidad socioeconómica, que esas personas no se fueran de su pequeño territorio que estaba rodeado, que la plusvalía que presentaba ese gran desarrollo no los sacara. Y empezamos a trazar los sueños de esos manzanilleros. Ese lugar se llama Manzanillo. Lugar de pescadores que hoy ya no tienen pesca porque el Mar Caribe ha perdido mucho de su oferta de pesca, pero un lugar donde aparecía una oportunidad de desarrollar ofertas culturales, ofertas gastronómicas y ofertas de servicios para esas 12.000 unidades de vivienda que iban a llegar. Hace 12 años, cuando empezábamos, o 13 años con este proceso, era muy difícil creer. Y este video, como dice Ferran, todo llega a su tiempo, llegó el jueves pasado. El jueves pasado se le entregó a la alcaldía de Cartagena un territorio de unos 15.000 metros cuadrados, ya con infraestructura para que se construyan 120 casas, crezca el pueblo que estaba sin espacio para crecer y se desarrollen algunos de los espacios que se escucharon en el audio. Ese sueño, y allá estuvo Horacio hablando con estos pescadores, ese sueño lo tejieron ellos. ¿Para qué querían ese espacio? ¿Por qué lo querían? Es una comunidad que tiene tan apretada la vivienda que a veces no hay por dónde transitar en vehículos, es a pie. Y era muy curioso que en ese territorio había un gran espacio abierto no invadido. Era la cancha de béisbol. El béisbol en el Caribe es muy poderoso y uno de los sueños que ellos se trazaron en esa época era tener el mejor equipo de béisbol infantil del Caribe. El año pasado conocí uno de los 3 jugadores de ese pueblito que juegan en las grandes ligas en Estados Unidos, muchacho de 20 años que lo ha conocido de 10 años y que su sueño era jugar allá. Y allá está, es un lanzador en un equipo en Toronto. Y así como él, le han dado otros sueños. Hay personas que tienen ya restaurantes, personas que tienen oferta de servicios para los lugares donde hay espacios verdes. Pero hace 13 años era un pueblo que estaba sin pesca, con pocas posibilidades, sin sueños. Se querían ir, querían vender. Ahí Horacio alza la mano, después contará algo. Pero lo interesante es que tocó pasar por encima de muchas barreras. Y lo hicimos en un ejercicio con una organización muy grande económicamente,
que aceptó que ellos no sabían lo que querían las personas, pero que también las personas aceptaron que ellas no sabían lo que querían y que solo sentándose con los desarrolladores, con la alcaldía y con otros, iban a poder construir un sueño conjunto. Entonces voy a pedirle a Mabel que si pone en pantalla las pequeñas imágenes, unas 15 diapositivas, para compartirles lo que hace unos 25 años nació como un imaginario para pensar y llevar a acción, y que hoy es un método que se conoce como el método cinético. Este método, no sé si podemos ponerlo en pantalla plena, Mabel. Gracias. Este método, como decía, kinesis viene del griego, es movimiento, transformación para nosotros. La firma de la que soy socio y fundador es Comba Internacional. Comba es una palabra de origen indígena muisca chipcha en Colombia, que traducido al español es jaguar. Alrededor nuestro el jaguar ha estado muy presente. Siguiente, Mabel, por favor. Siguiente. Y el jaguar nos enseñó a soñar. El jaguar azul es un símbolo con el cual en el cielo estas familias indígenas de la que soy parte ven las Pléyades y sus constelaciones y su entorno. Por eso de ahí tomamos la idea de que solo al soñar se hace, como pasó ya en Manzanillo, y que todo lo que hemos aprendido en Manzanillo, como en otros 100 proyectos durante estos 20 años, donde hemos aplicado esta metodología, pues hemos aprendido mucho. Y hoy sabemos menos que hace 20 años. Cada vez que avanzamos, sabemos menos. Siguiente, Mabel. Por lo tanto, nuestra base es siempre experimentar, disfrutar mucho lo que descubrimos, saber que el conocimiento sí es fuente del saber, pero ahí es donde sabemos que cada vez sabemos menos. Y eso nos mueve, nos motiva. Ferran y Horacio saben que les conté en abril que yo me quería dedicar a las ovejas, a aislarme del mundo, irme a ver ovejas, criar ovejas de leche, así como las que ayudan a producir el queso manchego. Pues para Ferran y Horacio les cuento que unas vueltas de la vida me han llevado a que haya decidido ya no irme a hacerlo de las ovejas, sino estar un tiempo más dedicado a este tema. También es coincidente, hubiéramos hablado hace 3 meses, ya les diría que me retiraba las ovejas, pero lo que pasó me trajo otra vez a este proceso. Entonces, como Ferran lee cosas, pues fue coincidente el pensamiento. Siguiente, por favor, Mabel. El ejercicio del método nace de algo, y yo quiero que pues, lo piensen, y es que quisiera traer al presente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan antes de hablar? Pueden alzar la mano y... Bueno, yo no hago parte de los que piensan antes de hablar. Yo hago parte de los que sentimos antes de pensar. Y ahí fue, siguiente, Mabel, solo una. Y fue donde descubrimos que el sentir es vital para diseñar el futuro. Y es vital para que ese diseño sane los pasados. En un país como el nuestro y parecido a muchos otros países donde las cargas emocionales del pasado a veces no dejan avanzar porque la deuda del pasado es gigantesca y pues no hay con qué cubrirla, no hay con qué corresponder a esa deuda. Descubrimos en este espacio que el futuro es el que ayuda a sanar el pasado, porque el futuro da esperanza, ilusión, da oportunidad.
No trabajamos para servir, trabajamos para construir. Por eso se transforma el presente cuando se tiene ya sanado el pasado, pero porque el diseño del futuro lo ha ayudado. Siguiente, Mabel, una sola. Hay en el método un primer momento que es entender lo que sentimos los presentes en cada proceso. Y nos incluimos ahí nosotros porque no somos facilitadores, somos parte de la construcción. El facilitador tiene una metodología, guía, nosotros aquí somos parte de lo que es el grupo que construye. Y siempre arrancamos desde el sentir porque ahí es donde aparece el dolor, la rabia, la esperanza, la expectativa, aparecen los deseos, aparecen todos esos elementos potenciales nuestros de los sentidos vitales que tenemos. En nuestro caso, para estos diálogos, trabajamos con 10 sentidos. Los 5 sentidos que conocen desde la parte médica tangible, la visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto. Y otros 5 que ya 2 de ellos nos los enseñaban algunos médicos, como la interocepción, esa conexión con todos los órganos internos que tenemos. La propiocepción, la capacidad de ubicarnos. El ejercicio de la intuición, que no sé por qué solo dicen que las mujeres son intuitivas, nosotros también, pero no lo expresamos. El sistema perceptivo, que es esa posibilidad de estar atentos y darnos cuenta, sobre todo darnos cuenta, porque uno ve señales por la intuición, recibe las llamadas, el cuerpo avisa, la ubicación y el entorno lo guían, pero uno a veces no conecta y ahí es donde teje y ese completo de la percepción lo ayuda a uno a darse cuenta. Y la causalidad, en teoría de cuerdas, nos ayuda mucho la cuántica a expresar y a completar ese punto. Con esos sentidos empezamos a construir las percepciones. ¿Qué percibe una empresa de su futuro a partir de que sus miembros del equipo directivo o miembros de los equipos expresen lo que el futuro les representa, el pasado les representa, el presente les representa? Por estos días muchos de los procesos están asociados a la guerra, lo que inquieta, a la economía siempre, al ejercicio de la medición. Algunos, no muchos, no más de un 5% les preocupa el tema no claro del clima. No es saber quién lo produce o quién no lo produce, sino lo que pasa. Y algunos otros pues abordan temas ya un poco más holísticos y universales. El segundo momento, Mabel, por favor, del método es el pensar. Y ahí sí, ¿sobre qué pensamos? ¿Sobre qué conversamos? ¿Sobre qué construimos? ¿Cómo el pensamiento viene a darle forma a lo percibido y a lo compartido? Sobre todo que al trabajar con muchos otros, compartir con ellos, el pensamiento nos ayuda a comprender. Y es el principal valor de pensar, comprender. No saber. A veces nos invitan, y sobre todo las corporaciones, a hacer pensamiento estratégico, mirada de futuro. Nos dicen, solo tenemos 4 horas porque la junta directiva es muy ocupada. No tienen tiempo para esto así mucho. Entonces uno se sonríe y les dice, llamen a otro porque en 4 horas no podemos primero sentir y luego pensar. Y querer desde ahí definir lo estratégico. Porque el pensamiento lleva a un elemento de momento muy bonito, Mabel, el siguiente, que es a imaginar. ¿Cómo nos imaginamos ese futuro al que queremos llegar como en navegación? Uno tiene en navegación, sale al océano. Había unos locos como Cristóbal Colón y Américo Vespucio y muchos otros que salían suponiendo que a dónde iban a llegar y fueron descubriendo por el camino que no era así.
Saramago escribió un libro muy lindo de En busca de la isla desconocida. O sea, él sí tenía un viajero que quería ir a buscar la isla desconocida cuando ya todos se conocían. La imaginación es muy poderosa. Sobre esto nos reímos mucho con Ferran y Horacio en La Plata. La posibilidad de imaginarnos distintos. Hoy en día estamos trabajando con una universidad que tiene una rectora muy especial, Brigitte Baptiste, la Universidad de EAN acá en Colombia, que ella plantea que sí hay que irnos a un planeta B, pero que para sorpresa de todos el planeta B es este mismo porque el planeta A ya se acabó como lo conocíamos. Y con ella estamos empezando a trabajar en diseño de hábitats y territorios. Y toca imaginarlos, porque los de ahora no están funcionando muy bien. No dan todas las respuestas que queremos. El cuarto momento, Mabel, por favor, ya es diseñar, crear. Y aquí nos unió la rebeldía creativa, el ejercicio de crear distinto, de crear para la imaginación, no para la lógica. Porque cuando uno crea para la lógica, pues no lo necesitan a uno. Ya el Excel podría guiar con una fórmula que saliera el diseño lógico. No, crear para el entorno, crear para la regeneración de territorios, crear para los estilos de vida que compartimos y como nos gustan. Luego de diseñar, entonces sí aparece lo más lógico, planear. Entonces, si se dan cuenta en procesos de planeación, con cualquier sector o colectivo humano, comunidad o grupo empresarial o político o entidades del Estado colombiano o otros lugares, la planeación solo se da después de 4 momentos previos. Porque planeamos es para lograr lo diseñado, planeamos es para lograr lo imaginado, para que lo pensado se vea reflejado, para que los sentidos se vean resueltos. Y ya aparecen los 2 momentos siguientes, que son el de gestionar y el de realizar. Este método, siguiente, Mal, por favor, tiene un factor de proyección que nace del pensamiento griego. En nuestro caso, como no nos acordamos quién lo escribió, todo lo escribieron los griegos. Si alguien nos dice eso, ¿quién lo dijo? Los griegos. Entonces evita uno traer documentos que de pronto no sabe. Y la manera de proyectar desde los griegos que descubrimos tiene una frase coloquial en nuestro país, no sé si ustedes la conocen, y la frase es porque quiero, puedo y no me da miedo. Porque quiero, puedo y no me da miedo. Esa frase tiene además cierres. En el Caribe decimos y ajá, o sea, ¿y qué? Es porque yo quiero, puedo y no me da miedo. Pero tiene un problema detrás y es que hay que saber bien lo que se quiere. Hay que saber si todo lo que uno quiere se puede. Y hay que saber de ello qué se decide. Yo sé que algunas y algunos podrán decir y pensar, no, pero lo que yo quiero lo puedo. Este caso que voy a dar es muy fuerte y doloroso siempre que lo recuerdo, trabajando con víctimas de la guerra en Colombia, víctimas de los combates, víctimas de minas antipersonal y de municiones abandonadas, niños, jóvenes, soldados, mujeres. Querían muchas cosas, pero el cuerpo había quedado mutilado, había quedado transformado, con heridas y dolores no reparables, físicas. Entonces tocaba volver a construir desde esa realidad lo que se quería. Porque lo que querían antes de eso ya no se podía. Entonces, al cambiar el querer, descubrieron cosas nuevas, sueños nuevos. Hoy hay muchos deportistas. Colombia es uno de los países con más deportistas paralímpicos. Ganan muchas veces, otras el placer de competir. También tenemos ingenieros en áreas que
el no tener un oído por haber perdido por una bomba le sirve para poder estar ahí. Y ahí nos enseñó, y siguiente, Mabel, por favor, que los factores se integran y es un solo pensamiento, es un pensamiento conjunto. Si yo quiero, puedo y no me da miedo, del querer salen los proyectos y planes, pero el poder siempre implica que la realidad sea un factor consciente y la decisión se vuelve acción inmediatamente. Siguiente, Mabel. Entonces, aquí hay, y la siguiente, una gran diferencia entre diseñar y planear. De la línea punteada hacia abajo se planea, pero si no integramos lo de arriba, no está claro el diseño. Si volvemos al método, arriba es donde la imaginación ayuda a comprender cómo la realidad puede ser manejada, qué novedades, qué creaciones, qué elementos nuevos pueden suceder alrededor de esto. Y esta es la base de proyección del método. Siguiente, por favor. Siguiente. Y como en diseño, lo que uno no se imagina no existe. Por eso la fuente de esto es abrir el espacio a la imaginación. Tenemos un método de preguntas nuevas para que las preguntas nuevas sean las que traigan ideas nuevas. Las preguntas viejas no traen a veces ideas nuevas. Y las preguntas nuevas son muy difíciles de hacer porque deben cumplir unas variables. Hasta hoy nunca se ha pensado, hasta hoy nunca se ha leído, hasta hoy nunca se ha realizado, hasta hoy nunca se ha escuchado, o como tenemos redes, hasta hoy nunca se ha recibido. Y si cumple esas 5 variables, es una pregunta nueva. Pero no es una pregunta que sobre el tema que uno aborde, no es una pregunta de, siempre lo he pensado. No, esa ya no es nueva. Se la escuché a otro. No, esa ya no es nueva. Es que es un problema no resuelto hace siglos. Eso no es nuevo. Entonces, preguntarnos nuevo sobre el cambio climático, sobre el caos climático, sobre la situación climática, puede que sea nuevo si nos preguntamos primero si aceptamos que hay algo que no entendemos y cómo vamos a usarlo. Siguiente, Mael, por favor. Eso nos llevó, no se ve bien el amarillo, a manejar la relación de los tiempos como un ejercicio centrífugo y centrípeto, como esa espiral que va y viene, que nace de la figura del caracol que estaba antes, donde el futuro, el pasado y el presente están completamente integrados. Es muy difícil abandonar nuestras cargas del pasado, los dolores, los amores, las sensaciones. Es muy difícil abandonar las expectativas del futuro. A veces se logra uno abstraer y hay personas muy expertas en concentrarse, pero el presente solo no tendría sentido si no tiene estos 2 conectores que lo hacen tan especial, que el presente aporta y enseña. Siguiente, Mael, por favor. Entonces, en ese orden, el futuro incierto nos llevó a darnos cuenta que necesitábamos de algo siguiente, y era aceptar que hay mucho por saber, por conocer y por comprender del futuro. Y reitero, mientras más avanzamos, menos sabemos. Y eso llevó, siguiente, a aprovechar toda la historia y lo que ya se sabe del pasado. Es muy útil, pero no es la base del futuro solamente. Las preguntas nuevas para resolver el presente y ayudar a construirlo, entonces tenían sentido en la medida en que no nos las sabemos todas, afortunadamente, y que hay mucho por descubrir. Hace varios años, cuando estaba iniciando con esto, me llegó una noticia de unos
científicos vinculados a la NASA que se preguntaron cuánto conocemos del universo en ese momento. Y en ese momento calcularon que conocían el 3% del universo que se podía conocer en ese momento. Ya cuando aparecieron los universos paralelos, los agujeros negros que no se sabe a dónde van, y los multiversos, pues creo que cambia el porcentaje. Y no sé cuánto sepamos realmente del universo. Y no me quiero preocupar. Pero sí nos enseñó que sería muy pretencioso que nosotros solo supiéramos de los tiempos cronos. Siguiente, Mabel. Por eso para nuestros procesos y cualquier ejercicio a abordar, insisto, sea con empresas, corporaciones, gremios, con gobiernos territoriales, locales o con comunidades campesinas, indígenas o de otras comunidades, hay una contemplación de tiempos. Abajo está el productivo, que es el que más encuentra uno en los vínculos empresariales. El social, que es muy interesante, cada vez gana más tiempo el social en un grupo humano. El biológico, que es muy difícil de cambiar. Ya uno va notando cómo el biológico le va mostrando la realidad. El de la energía, entendida esa potencialidad de los tiempos de la energía, que cada vez son más sorprendentes para nosotros ahora que estamos hablando de transición energética. Y además de transición, de descubrir las energías. El de la naturaleza. Es muy bonito que todavía la gente insiste que hay países productores de petróleo. No sé por qué usan ese calificativo, productores. Si nos contaron que el petróleo es resultado de todo un proceso de decantación que por cuenta de la muerte de muchos seres vivos se produjo y que duró más de 300 millones de años ese proceso y lo estamos gastando en menos de 200. Somos buenos en lo productivo. Y el tiempo del universo. No solo miles de años, sino millones de años. Entonces, como decía Brigitte y otras personas, no hay planeta B a donde irnos, o al menos todavía no lo hemos descubierto. Siguiente, Mabel, por favor. Con esta mirada, este método nos sirvió los últimos años para proponer un proyecto que es diseñar de nuevo los territorios, los hábitats. Y como en Manzanillo, se sentaron en Manzanillo no solo la comunidad de pescadores, se sentaron los jóvenes como el beisbolista de 11 años o 10 años que hoy tiene 21, se sentaron niñas y niños que hoy son enfermeras, médicos, se sentaron personas que como los jóvenes cuando descubrieron que iba a haber un hospital, pues decidieron estudiar ciencias de la salud, pero se sentaron también lo público con todas sus diferencias, lo político que no falta, lo empresarial que quería entender, las entidades y el resto de lo social, los que hablan por la naturaleza, afortunadamente ya había, todos buscando un método, una manera de desarrollo que se basa en los desarrollos propios de la gente que está en los territorios, no en los desarrollos que uno cree que deben llegar a los territorios. Entonces el método cinético nos ha servido los últimos 13 años para trabajar temas de país, temas de territorios específicos y temas de empresas a las que llevamos a preguntarse, ¿y usted cómo está en un territorio? O sectores, por ejemplo, el sector bancario en nuestro país hace 2 años aceptó verse frente al territorio y entender que no sabía mucho. Y lo que produce es eso, un imaginario conjunto donde hay unas apuestas comunes y proyectos y estrategias para lograrlo. Entonces voy a unir el método con este último proceso. Siguiente, por favor. Y para mostrarles que este diseño territorial tiene 6 dimensiones en las cuales trabajamos.
Hay una séptima dimensión que es el centro, que somos las personas. Entonces, todo esto hablará siempre de la relación naturaleza, personas, los seres vivos y el lugar. Entonces tenemos la dimensión de la identidad y es qué nos caracteriza. Entonces, si uno mirara la identidad del lobby consciente, pues hay una serie de características de personas con curiosidad, con inquietudes, que no aceptan lo primero que llega, que utilizan formas de aproximarse distintas, que convergen, que les gusta la vida, que quieren construir y aportar y que saben que hay una posibilidad de construir red. Entender en qué territorio está uno. Cuando uno habla de salvar un mundo, nos referimos al mundo de ese territorio. Entonces acá tenemos territorios particulares, grandes, pequeños, la Amazonía, la cuenca del Caribe, las cuencas de los ríos, sobre las que se viene trabajando. Claro que lo económico productivo es importante. Sin recursos económicos es muy difícil construir cosas. Pero no se puede olvidar la dimensión natural, ambiental, la social, cultural y la institucional. Para darles un ejemplo, para mí lo inconsciente en el tiempo que lo vengo conociendo se ha vuelto una institución que da pauta, que da mensaje. Cuando uno lee el mensaje que le llega, entiende que marca unas premisas. Y ser institución no es malo, es simplemente entender que uno para otro representa ese referente que además quiere ser. Con este ejercicio de diseñar un territorio y dejar claridad en unas dimensiones, siguiente por favor. Entonces entramos a esos actores que siempre pedimos que estén en los procesos. 4 grandes grupos, pero que se pueden dividir en muchos más grupos. Y grupos que nos permiten tener esa referencia de diálogo en esos colectivos, que la naturaleza y lo ambiental casi que están como son esa norma superior o esa guía superior para muchos, que nos llevan a chocar para que no haya destrucción. Hemos trabajado con mineras, hemos trabajado con petroleras y nos aceptan la posición porque entienden que algo les ayudamos a construir distinto. Este método, entonces, con este grupo siguiente, por favor, Mabel, busca construir bienestar y riqueza no solo económica, riqueza de mucho, de valor, de conocimiento, de relaciones, de regeneración del territorio, de la tierra, de recuperación de alimentos. Y tiene unos pasos que alguna vez conocimos en otros y desarrollamos sobre ellos, y es que entender que si uno no se acerca a la base social, al sector o sectores del país o del territorio, pues va a ser muy difícil empezar a imaginar y diseñar. Y que esa imaginación y diseño vía emprendimiento o vía empresas o vía colectivos que empiecen a desarrollarlo, van a producir un nuevo conocimiento y un nuevo valor. Y aquí es donde refuerzo otra vez la idea. Cuando uno entra a un territorio y empieza a trabajar con empresas mineras y con indígenas y a ver cómo desarrolla un futuro mejor y empieza con ellos a imaginar y a emprender cosas, aparecen nuevos conocimientos y valores que antes no estaban. Y que aunque la ingeniería dice que el agua se puede tratar y hacer distritos de riego, hay que aceptar que si los indígenas dicen que al hacer el corte del río y producir un distrito de riego vía la recolección del agua, se mueren los caudales subterráneos y se salinizan o se vuelven salitrosos, sobre todo estando cerca al mar. Y ahí aparecen cosas en conjunto. Ya sobre eso pues se capacita, se forma, se construyen herramientas y al final se usan los recursos. No arrancamos de saber qué recursos tenemos. Arrancamos desde
qué se quiere del futuro, entendiendo la realidad. Y la manera de trabajar esto con el colectivo, siguiente, Mal, por favor, es con una tolva que a veces choca porque la tolva lo que hace es que muchos participen al inicio, pero pocos deciden. Organizar fiestas entre 100 personas es muy difícil y darle a todos gusto, no, pero si uno les pregunta qué les gustaría que se viviera en la fiesta y qué criterios se daría para que esa fiesta a todos les dé oferta de diferencias, tal vez puede uno diseñar y ponerse de acuerdo con negociación de la fiesta para qué sirve. Y ahí sí se diseña. Pero la tolva va cerrando. Para dar un ejemplo, la visión de Ciudad de Cartagena, que son cerca de 1.500.000 personas, más la gran cantidad de población flotante que viaja por turismo, se construyó con 4.200 personas. Y al final, la decisión sobre el diseño, vía ejercicio de selección entre ellos mismos, hizo que 9 personas, 2 mayores de 50 y 7 menores de 40 años, escogieran las apuestas de la decisión, las dimensionales y eso, y lo respetaron los demás. Entonces, es posible, lo hemos vivido, lo hemos hecho en muchos otros lugares, con empresas, como les decía, porque si uno hace un consenso, se vuelve como una colcha de retazos y a veces uno no sabe para qué la hizo, si fue para incluir a todos o para cubrirse o para embellecer. Y esto nos ha enseñado mucho y nos ha ayudado a construir mucho. Siguiente, Mabel, por favor. Y estos son los focos del centro de las dimensiones. Puede que no estemos de acuerdo, pero en el transcurso de 20 años, el estar bien y la felicidad, desde el ocio, el conocimiento, el hogar, la alimentación, la cultura, la salud, los oficios y labores, no hablamos de trabajo, hablamos de que el estilo de vida debería darle a uno para dedicarse al oficio y labor que quiere. La suficiencia y el entorno ecológico lo ayudan a uno a estar bien. Y en la felicidad, estos otros elementos, esto es tomado de las respuestas en 20 años de trabajo. Es como los principales asuntos de conversación. Habrá otros, claro que habrá otros, pero con el ánimo de que la tolva funcione, hemos propuesto estos y nos ha permitido que los colectivos escojan 3 y 3 de cada lado que los guíen en el diálogo. No descartando a los demás, sino cuáles son los que en ese territorio jalonan los demás. En un territorio indígena de la Amazonía colombiana, trabajando con indígenas, empresarios, lo público, el gobierno, los indígenas escogieron 2 y 2. Del lado del estar bien, escogieron la cultura y el entorno ecológico. Del lado de la felicidad, escogieron la espiritualidad y el amor. Para ellos esos 4 jalonaban los demás. Entonces, como para poner un ejemplo. Y ya de aquí para abajo, siguiente, Mabel, por favor. Este documento pues se lo envía a Mabel con el ánimo de que lo tengan ustedes. Estos son 4 proyectos a los que estamos dedicados ahora. Tejido Manigua Culturas Vivas nació con comunidades indígenas desplazadas. Nos ha permitido tener libros de oralidad indígena, así como desarrollo de otros de sus elementos de relación con el resto de personas.
El laboratorio de diseño territorial de estilos de vida es con el que recogemos la información, no de manera científica. Yo sé que a Horacio le gustaría que yo fuera científico, me ha insistido, no la logra. Todavía me cuesta ser científico en eso, pero sí es como la percepción nos ha ayudado. De tanto estar trabajando con temas de naturaleza y producción, tenemos una granja donde en medio de un bosque y bajo siembra de árboles nativos y productivos, tenemos café, tenemos siembra constante de árboles por armadillos, no sé cómo les digan también a los armadillos, las ardillas, y un animal que se conoce como cuatino ñeque, que son recolectores de semillas, las esconden y a veces se les olvidan. Entonces tenemos un gran bosque productivo con una tierra regenerada. Y el último proyecto es un proceso en que estamos como el del planeta B, y es necesitamos territorios utópicos para que se vuelvan posibles. Concepto muy compartido con un colega nuestro que está aquí sentado, que habla de los territorios reales, los pensados y los posibles. Y esto siguiente, Mal, por favor, pues se ha dado con nuestra empresa en 20 años o más. Siguiente, por favor. Y tiene aquí unas apuestas con las cuales trabajamos. Nuestra razón de ser es dar sentido holístico al diseño de planes, proyectos y territorios. Nuestro alcance es un mundo mejor. ¿Para qué? Para el colectivo. Si es un colectivo de 100 o de 1000 o de 100.000 o de 1.000.000. Y unas dimensiones, siguiente Mal, por favor, que nos permiten trabajar en estos asuntos: pensamiento y planeación estratégica, negociación y construcción de acuerdos, sentido y diseño estratégico, pensamiento creativo, y dos más, que es pues el diseño territorial y todo el tema de capacitación y formación o en la academia. Y siguiente, pues acá hay las dimensiones, así como las proponemos, pues tenemos nuestras 6 dimensiones, sí, eso y otra más, con las cuales tenemos nuestras apuestas, todo alrededor de lo que nos motiva a trabajar. Y la siguiente es como algunos de los clientes que hemos tenido acá en Colombia, no hemos salido mucho, con los que hemos trabajado tanto en lo público, nacional, territorial, o el sector privado, en todos los sectores, o actores de la sociedad civil, actores de cooperación y actores académicos. Bueno, eso era como la idea de compartir algo sobre lo cual dialogar, y agradecerle la invitación, la escucha y el poder conectarnos y crear tejidos nuevos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas A gracias, ustedes. Alfonso. Un placer compartir toda esta visión. Esto es cuando hacemos esto es una seña de nuestra tribu, de que Va a estamos ser parte. apoyando lo que se ha dicho, ¿no? Como poniendo en valor lo que se ha dicho. Bueno, abrimos diálogo. Simplemente me apasiona ver cómo este diálogo entre lo tangible y lo intangible va tomando cuerpo en diferentes transformaciones aquí y allá, y en todos los lugares, y cómo expresando de diferentes maneras, al final vamos co-creando un lenguaje común. Aunque no hayamos compartido, entendemos lo que estamos haciendo. Y eso siempre, bueno, produce, a mí por lo menos me produce gozo, entender gente que está haciendo algo similar desde contextos y procedencias diferentes. Por lo tanto, bueno, mucho gozo de escucharte
y de vivir Muchas esta gracias. charla y no digo más y abro espacio. Concha. Pues me parece increíble el cambio y la verdad es que ha sido absolutamente enriquecedora escucharte. Yo estuve en Gracias. Colombia por el año 90 y tantos. Creo que Colombia es un país en guerra desde hace muchísimos años, muchos años. No sé cómo habéis podido rescatar eh, tantas cosas con tanta ilusión y con tanta dedicación. Yo recuerdo en Cartagena de Indias todos los niños esnifadores de pegamento, que era terrible, terrible. Todos los campamentos de desplazados por causa de la violencia, que era terrible. Las redes que queríamos hacer de alcaldes por la paz, mujeres por la paz y jóvenes por la paz, y que cada año que volvíamos habían desaparecido tanta gente, pues me parece que, no sé, tu charla de hoy ha sido, pues eso, como regenerar todo ese sentimiento que yo tenía y devolverme la ilusión y la esperanza de, no sé, de que habéis construido algo precioso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Concha. Y no mencioné nuestra participación en temas de procesos de cierre de conflicto. La realidad nos ha enseñado que la paz está muy bien definida en los diccionarios y en Wikipedia, pero la paz es una consecuencia y así abordamos procesos que hicimos con Naciones Unidas. Hicimos un proceso que fue reconocido como un proceso de paz importante en un territorio en plena época de violencia y de transición. Y como tú decías, en el curso de 2 años, 5 de los 11 alcaldes que participaron en el proceso han sido asesinados. Pero ahí descubrimos que la realidad de nuestra guerra todavía no es clara para muchos y para nosotros nos llevó a retirarnos de esos procesos porque es por territorio, igual que está pasando en algunos otros lugares del mundo, con justificaciones de unos y otros. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que ser como unos locos en este mundo de cuerdos, proponiendo cosas raras, que nos ha permitido construir con unos y otros. Fui profesor de negociación de mandos de las Fuerzas Armadas antes del proceso de paz, pero también trabajé con actores del otro lado y ahí se dejó algo. Pero lo que más se deja es el futuro, porque ya cuando el futuro aparece, empiezan a preguntarse distinto. Sí, ahí hemos estado, Concha. Gracias por traerlo. Alfonso, a mí me gustaría que contaras el asesoramiento y los aprendizajes que hicisteis en la ciudad de Bogotá en el proyecto sobre el tráfico Ok. que me contaste el otro día. Fue a nivel nacional. Lo que pasa es que Bogotá fue como el más cercano de los procesos. Trabajamos con un programa que se llama el Fondo de Prevención Vial y trabajamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que hace parte del Ministerio de Transporte. Y durante 7 años con el fondo y luego 2 años con la agencia, yo tenía esperanza de ayudar a reducir la accidentalidad. Y ahí es donde a veces a uno la realidad se le olvida. Una persona joven que entró a apoyar el proceso, a los 6 meses de estar trabajando para encontrar vía comprensión y vía mirada de la realidad por qué se aumentaba la accidentalidad año a año y más personas no solo mueren, sino el tema de morbilidad, mortalidad es terrible. Personas que quedan en situación de incapacidad y los que quedan discapacitados
con lo que trae esto para todas las familias. Hicimos parte del Plan Nacional de Discapacidad en el 2007 que nos ayudó a entender esas consecuencias de los que no mueren, lo grave que son. Y esta persona me dijo, me retiro del proyecto, no quiero trabajar más. ¿Para qué queremos salvar a gente que se quiere morir? Y yo me quedé sorprendido, no entiendo. Pues mire, debajo de los puentes peatonales que pasan por las vías rápidas, es donde están las señales de los que han sido atropellados. En los cruces, muchos de los que mueren, ciclistas, motociclistas, peatones, iban en sentido contrario y se están moviendo en otra forma. Y ahora con el celular, hace unos años para acá, pues se ha incrementado. Y me dijo, ¿se quieren morir? Yo no quiero ayudar a los que se quieren morir. Es una pérdida de tiempo. Entonces es muy duro al principio cuando uno ha intentado tanto, como decía Concha ahora, y descubrir que la geometría mata y el afán productivo también. Y unidos matan más. Entonces la geometría mata porque enseña que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y una persona que se baja a un transporte público, como en nuestro país, que no es como en otros espacios con el metro o de manera organizada, mira hacia dónde va, traza una línea recta y se va por ahí. No importa si atraviesa la autopista. Y corren los riesgos. O se suben a nuestro sistema de transporte como el Transmilenio por las puertas porque en su afán productivo no les alcanza el dinero para el transporte o porque se quieren aprovechar del sistema y mueren subiéndose al sistema. O los motociclistas, los que llevan los pedidos ahora que han empezado a ser parte de las víctimas, los que acá se llama Rapid y es muy exitoso y rápidamente mueren, porque rápidamente tienen que llevar el pedido. Y eso les da dinero y el dinero les da vida, pero se las quita. Y ahí entendí a este muchacho. Y le dije, tienes razón. Y nos retiramos del proyecto. Y es de las cosas que hay que aceptar. Le da a uno tristeza, pero las campañas son muy poderosas, son muy dolorosas, pero no resuelven el hambre, la necesidad del dinero, el tiempo Cronos, que eso sí, el dios Cronos que domina ese afán productivo y de ingreso, no resuelven. Y aquí traigo una cosa que descubrimos. Maslow no conoció el celular ni las redes porque habría cambiado su La pirámide. pirámide. Hoy no hay pirámide, hoy es un gran hoyo donde todo está al tiempo. Una persona sentada en la calle que vi antes de ayer, en una condición muy rara, con una oferta de algunos productos en el piso, tenía un celular en la mano donde sus necesidades básicas insatisfechas se pasaban a esas grandes necesidades tampoco satisfechas. Viajes, la vida que ofrece, la erotización, todo eso ya son comunes las necesidades. Él quisiera tener un yate algún día, y no lo va a tener nunca, pero está ahí. Ya no tenemos un orden, ya tenemos una mezcla. Y esa realidad hace que temas como el de la movilidad sea compleja. Uno de los casos más difíciles de movilidad, que es muy curioso, esta institución nos pidió hablar con los traficantes de gasolina que traían gasolina de Venezuela a Colombia, porque la escondían en lo que llamamos las pimpinas, que son garrafones de 30 o 40 galones o 20 galones entre los transportes, entre los camiones o transportes donde iban 50 personas, 30 personas sentadas y en la mitad había una fila de sillas que eran las pimpinas. Y encima sentaban a personas hasta que un día un bus se estrelló y murieron 30 personas incineradas. Era una gran bomba de Molotov
y nos tocó ir a un lugar allá en La Guajira, que está hoy famosa por temas de fútbol, a sentarnos informalmente con los ilegales, con los traficantes, sabiendo la policía que nos íbamos a sentar, sabiendo el gobierno, pero era una forma de hacer un acuerdo para que el territorio no sufriera las consecuencias de la búsqueda del ingreso, de la productividad por encima de la vida. Y así hay muchas experiencias en el tema también de movilidad. Gracias, Mabel. Gracias. Sabina. Hola, buenas tardes. Qué gusto otra vez escuchar a Alfonso. Aquí les cuento una incidencia. Estoy en un evento que mi jefe me dijo que asistiera para hacer networking. Se llama evento WOBI de negocios, World Business Forum, algo así. Y en estos momentos, precisos momentos, está en el auditorio hablando Michael Phelps, el nadador, ganador de no sé cuántas medallas de oro, no sé qué. Pero esto es para decirles que lo que dijo Alfonso al comienzo, de comenzar por el sentir, yo tuve un dilema aquí, ¿no? Que, bueno, ya me tengo que entrar. Bueno, todo el mundo quiere ir a escuchar a Michael Phelps. No, yo quería escuchar a Alfonso. Porque a partir de, digamos, hoy en día me cuestiono mucho el tema de comenzar por sentir en una situación de diálogo, de negociación, qué es lo que estoy percibiendo del entorno. Y cómo yo me muevo desde mi subjetividad, que también estoy tratando de como reconocerla, ¿no? Que siempre eso no es objetivo, eso no es lógico, eso no es... y todas las herramientas que nos está planteando aquí Alfonso, pues nos dicen algo clave, digamos, comparativamente con este tema de por qué no entré a escuchar a Michael Phelps. Y es porque el caso de los superhombres, o sea, gente que se ha sobrepasado a sí misma en lo físico, en lo mental y eso, hoy en día nos debería interesar más escuchar a las personas que realmente se preocupan por el otro. Y la experiencia de vida de personas como Alfonso, como Horacio, que todo el tiempo están pensando en territorios posibles, en utopías posibles, es porque se están pensando en cómo otros que no han tenido estas oportunidades de acceder a la educación, de tener estos espacios, digamos, de sentir, pensar a través del hacer el oficio y sentirse que eso es su trabajo y es una delicia y un placer y no en el enfoque desde la productividad, desde el afán. Pues qué maravilla que existan muchas personas así que puedan tomarse ese tiempo de filosofar, sentir, pensar y entregarnos, digamos, estas experiencias, pero yo lo digo, es como un reto también de uno, como también las puede autogestionar para uno en su propia vida, ¿no? Que eso es, digamos, el dilema del día a día. Todos los días me enfrento a cómo soy productiva, qué resultados, qué es un resultado en lo que trabajo, ¿cierto? ¿Cómo me leen los demás el resultado que yo estoy generando? Y el tiempo cronos, que es matador, porque muchas veces yo trabajo en temas sociales y ambientales, y el cronos no es lo mismo que facturar un producto y un servicio que encuentras en una góndola. Son relaciones, muchas veces toman años, unas saldrán, otras no saldrán, pero se mueven mucho a partir, digamos, de los valores y los sentimientos que generan esos procesos. Entonces, quería más que todo es hacer como una reflexión, una felicitación de nuevo a Alfonso, el Corsario Verde, porque pues realmente siempre es inspirador cada vez que nos encontramos y te escuchamos. Y con lo que dices, pues hace 26 años empezamos a aprender de la naturaleza y a cuidarla. Y hoy tenemos este lugar que algún día ojalá conozcan, Horacio ya lo conoce, y en ese lugar la casa de quien trabaja con nosotros es mejor que la nuestra. Tenemos negocios compartidos, además de que tiene un salario
que para la región está mejor. Y que hace unos años nos dijeron los vecinos que estábamos dañando la región, porque le pagábamos más de lo justo, le pagábamos con todo lo legal y algo adicional, y teníamos negocios con él. Y además nos decían, el dueño de la finca, ese es el dueño porque tenía una casa o tiene una casa mejor. Y eso a nosotros nos alegra, y como dice Sabina, aprendimos que no tanto de preocuparnos por los otros, sino de construir con los otros, de construir con ellos. Y tenemos un ejercicio aprendido que fue cuando los cogis y los sabedores cogis de la Sierra Nevada de Colombia fueron allá. Y yo muy pretencioso les dije, miren la tierra que estoy cuidando. Y se les dice a estos mayores, se les dice mamos, que es como sacerdote, mamos, que es como sabio, como el que guía. Se rieron. Y entonces Kogi, el mayor, le dijo a los otros y me tradujeron, Alfonso, usted está equivocado. Usted no está cuidando la tierra lo está cuidando a usted y a su familia. Y ahí también aprendí como con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que todavía no sabemos. Entonces, gracias, Sabina. Gracias a ti. Horacio. Alfonso, felicitarte por todo esto último que contás. Como Ferran, la verdad que estuvo lindo que estemos juntos sin hablar de trabajo, hablamos de la vida, y hoy has contado de tu vida en el trabajo. Dos cositas. Una es, ¿cuánta gente que hay, así como estamos nosotros, 20 o 30 aquí, cuánta gente hay igual, ¿no? En todo el mundo, que con cualquier nombre, o sea, economía humana, comba internacional, el rabanito en flor, territorios posibles, está haciendo un mundo mejor, un mundo posible, ¿no? A mí me alegra eso, y cuando justo gracias a ustedes, a Ferran, a Alfonso, que estuvieron en La Plata, nació Hermanando Redes. Éramos 4 redes, terminamos siendo 18. Y yo pensaba, ¿cuántas historias como estas que estamos compartiendo hoy acá existen? Y qué bueno que podamos destinar energía a que todas esas experiencias, esas cosas, se puedan replicar, se puedan polinizar. O sea, no importa si es economía humana, si es ciencia, no importa, lo que menos importa es eso, ¿no? Pero creo que sí tenemos que destinar energía a polinizar esto, ¿sí? Eso es mi primera reflexión. Y la segunda es que las casualidades no existen. En realidad, hace más de 20 años nos conocimos con Alfonso porque iba a dar una conferencia sobre los territorios virtuales de la droga y el poder en la Universidad Nacional de Colombia, y iba con mucho miedo, y encontré una mujer con su abuela y su hija que estaban con un diario colombiano. Me puse a hablar con ella, le conté del miedo que tenía y me dice, mirá, dice, vos sabés que mi marido, no sé bien lo que haces, pero mi marido tampoco, pero creo que hace más o menos algo parecido. Esa persona era Alfonso. Y que las casualidades no existan, que estemos aquí quienes estamos, y que estamos destinando energía a lo intangible para que mucha otra gente que como dice Hawking, no calibra más alto, pueda calibrar mejor. Eso es hermoso, porque podemos seguir soñando con la utopía. Miren acá en Argentina, la elección que tenemos es pero monstruosa, es pantagruélica. Se viene este mes un candidato pero tremendo que puede llegar a ganar. Y aún así seguimos con utopías, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que divulgarlo, hay que encontrar una forma, así como Internet está para el mal, Internet está para el bien. Y yo creo que hay que encontrar, ahora en Territorios Posibles estamos viendo de hacer esos reels de 40 segundos, como vos mostraste en esos 40 segundos, y felicitar a toda la gente de Manzanillo del Mar, La Ciénaga, La Boquilla, esos pueblos que recorrimos en el 2010, creo,
que con 40 segundos uno puede comunicar el bien, ¿no? O sea, inundar el mundo de reels donde esa gente hable y muestre para que otra gente también lo siga haciendo. Es una forma de contrarrestar todo este mundo tan difícil que tenemos. Te felicito, Alfonso, una gran alegría. Gracias, mi amigo. Gracias. Cuando Bueno, decirte, Horacio, que quizá más que nosotros polinizar, se nos está polinizando a nosotros, siguiendo un poco la filosofía de los mamos colombianos. A lo mejor lo único que tenemos es que darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos siendo polinizados. sí. Muy bueno. Sí. Y para los que conocen a Horacio y su talante y su manera de defender la vida, cuando estábamos en Cartagena, nos reunimos con unas personas de planeación de la alcaldía de Cartagena. Y el de planeación llevó a alguien. Allá no sé por qué siempre cargan con alguien. No tenía que ver con él, pero... Y estábamos conversando en una sala de una oficina que nos prestaron. Y esto que voy a contar es real. El hombre que llegó con el de planeación nos dice: no entendemos, o yo no entiendo por qué ustedes quieren ayudar a esos negros. Siendo que acaba de salir un estudio de Harvard que dice que los negros son menos inteligentes que los blancos. Se produjo un silencio impresionante. Las milésimas de segundo en las cuales Horacio se agarró de los brazos de la silla, parecía que la iba a romper de la ira que le dio. Y yo le dije a la persona: no, creo que estás equivocado. Por favor, revisa el estudio y ten cuidado con eso que dices, porque es al revés. Los negros son más inteligentes que nosotros los blancos. Entonces mejor no lo menciones, porque yo conozco el estudio y es al revés. El tipo quedó bloqueado, se le cayó su estructura. Pero si hubiera dejado que Horacio cogiera fuerza, tal vez habría agredido al personaje. Capaz que sí, como dice Horacio. Y lo traigo porque Sabina decía de cuidar a los demás. Yo creo que esta época es para cuidarnos a nosotros. Como dijo Ferran, nos tenemos que cuidar primero nosotros para poder contribuir a los demás. Y tenemos que estar atentos a nosotros para poder contribuir a los demás. Más que nunca, la presencia, la conciencia, para que emerja la sabiduría. Y bueno, no todos los días uno le gana a Michael Phelps. Hoy Sí. acabas de competir y ganarle. Es decir, esto Sí. ya lo puedes poner también en tu PowerPoint. Voy a ponerlo. Alfonso, competiste y le ganaste, y además es real. Sabina está de testigo. Y además todos estamos de testigo. Ocurrió en el lobby consciente. Un basquetbolista de 1,60 m le ganó al multimedallas Michael Phelps. Somos testigos. Yo creo que solo por eso ya vale la pena habernos juntado hoy aquí, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora, además de poeta erótico, de basquetbolista y de tejedor, pues vas a tener que poner también algo sobre la competición con Michael Phelps. Sí. El único que le ganó a Michael Phelps. Gracias, Sabina. ¿Veo una mano alzada, Lola? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, es un honor conocerte. La verdad es que estoy contentísima de haber asistido a esta charla. Yo estoy en pañales, soy discípula de la academia, estoy haciendo el curso del EKC, estoy a la mitad de curso. Entonces, bueno, pues soy principiante y con unas orejas muy grandes porque quiero escuchar todo, ¿no? Y aprender todo. Entonces, como que al escucharte es como que dan ganas, ¿no? De decir, ay, yo quiero también aprender esto, quiero saber más, quiero indagar, ¿no? O sea, me ha encantado escucharte, y hay como una pequeña anécdota cuando has empezado, que has empezado hablando de tejer, ¿no?
Yo hace poco, bueno, hace unos meses, me hice unos registros acásicos y bueno, por conocerme un poco mejor y tener un poco más claro el objetivo de mi vida, aunque ya más o menos, ¿no? Y me dijeron mis guías que tenía que tejer. Tejer, o sea, me dijeron, ¿sabes tejer? Y dije, sí, yo he hecho jerseys a mi niño cuando antiguamente se hacía punto o se hacía ganchillo, ¿no? Gorros, bufandas, jerseys, cosas así, ¿no? Y entonces me dijeron, pues tienes que volver a tejer, porque tejiendo no piensas, tejiendo sientes y luego puedes imaginar y de ahí puedes pensar y diseñar, ¿no? Y hacer tu proyecto, ¿no? Porque yo tengo pensado hacer un proyecto humanitario. Y bueno, yo muy obediente, pues he comprado, me estoy haciendo bufandas y estoy tejiendo, ¿no? Qué Y bien. me pongo música así con frecuencias altas, me pongo al sol para ver bien, ¿no? Y estoy tejiendo. Y la verdad es que es verdad, lo he comprobado, ¿no? Que tejiendo no pienso, tejiendo siento, ¿no? Y Sí, al sí, oírte hablar, como que ¡fua! Me ha llegado al alma, ¿no? Porque, bueno, pues he pensado que llevan razón mis guías, ¿no? Que sí, que estoy en buena dirección, ¿no? Entonces, bueno, te lo quería comentar porque me ha hecho mucha ilusión el escucharte, ¿no? Cuando has dicho lo de tejer, ¿no? Que digo, mira, yo estoy tejiendo, estoy qué bien, empezando. Lola. Qué Sí, bien. sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Para mí también estar con ustedes. Le quiero mandar un abrazo a Leticia, ya que la veo aquí, porque ella fue mi primera supervisora en el grupo en el que yo estoy en LKC. Y muchos besos, Leticia. Abrazo, hermosa Lola. Bueno. Muchas gracias. Y aquí haciendo honor a Cronos, pues yo creo que va siendo el momento, siguiendo también lo que nos decía de los diferentes momentos, no de cerrar o de terminar, sino de continuar tejiendo, porque una vez empezamos ya no dejamos de tejer. Pero bueno, yo creo que ahora, en mi caso yo sigo siendo un aprendiz de artesano, en mi caso del peine, no del tejer, pero que el peine también es parte importante, ¿no? Para Sí, todo el proceso del el tejer. tejido. Ya compartiremos en algún momento el tema de la artesanía. Muchas gracias por haberte expuesto una vez más y por haber compartido tus conocimientos, y a todos por participar de este lobby que va cogiendo velocidad de crucero. Gracias por estar ahí y bueno, seguiremos al mes que viene con alguna otra propuesta de lobby, y mientras tanto pues continuamos ampliando la familia y continuamos permitiéndonos el cuidarnos de todas las formas posibles. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.